Buenos días. Una alegría poder estar aquí de nuevo y me alegro mucho que José no me haya presentado como el invitado especial para estos días, porque somos de la casa. Amén. Aunque vemos caras nuevas. No sé cuántos no estuvisteis el año pasado para yo hacerme una idea. ¿Cuántos no nos conocemos, quiero decir? Bueno, pues es un placer poder ver cómo el Señor ha bendecido a esta congregación. El rostro de esta iglesia Nueva Vida no es el mismo rostro que cuando llegamos por primera vez en el 2013. Pero es que no solamente eso, nosotros tampoco somos los mismos. Mirad qué patas de gallo, mirad qué barba blanca y mirad cómo ha crecido nuestra familia. Porque cuando llegamos aquí en el 2013, para que nos conozcáis un poquito más los que no nos conocéis, mi esposa y yo llegamos con los 3 hijos que tenemos, solamente la mayor casada, los otros solteros, no teníamos nietos, pero queremos enseñaros cómo también ha cambiado el rostro de nuestra familia. Ahí lo tenéis, ¿vale? Nos identificáis a Loli y a mí, ¿no? Pues ahí están nuestros hijos, casados ya, los 3, y menos el pequeño, que lleva 2 años casados, pues el Señor nos ha regalado también unos preciosos nietos. Bueno, ahora tenemos otro rostro, aunque no hay fotos aquí, por todo este tema de la ley de protección de datos y esas cosas, tenemos que preservar las caras de nuestros hermanos en la fe, allí en el País Vasco donde estamos. Vamos a ver la siguiente imagen, donde vamos a hacer un repaso geográfico de nuestra piel de toro, de nuestro país, España, ¿vale? Pues aquí tenemos el lugar donde nos encontramos y aquí tenemos las diferentes comunidades en nuestro país, España, que de paso nos sirve a todos, no solamente a los que nos acompañan de fuera, sino también a los de casa, porque ahora se estudia muy poca geografía española. Por lo menos en el País Vasco se estudia muy poca geografía española, ¿vale? Y ahora tenemos aquí el lugar donde estamos nosotros, ubicados. Estamos ubicados en el norte, muy cerca de Francia, en la ciudad de San Sebastián, en lo que se conoce como el llamado País Vasco, que forma parte de España, pero que tiene su cultura, su lengua, su folclore. Es una comunidad autónoma muy distinta en el sentido de que las tradiciones son muy fuertes, están muy arraigadas. Y aquí dentro del País Vasco tenemos las diferentes provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Nosotros estamos en la provincia de Guipúzcoa, donde la capital es San Sebastián. Vizcaya, la capital es Bilbao, que es una ciudad grande, y luego tenemos la provincia de Álava, donde la capital es Vitoria, ¿vale? Ahora nos centramos solamente en la provincia de Guipúzcoa, que es la más pequeña de las 3 provincias vascas. Y ahí tenéis algunos de los pueblos. No os pido que lo memoricéis los pueblos porque algunos son difíciles, como le pasó a un camionero, creo que era andaluz, que fue con su camión, se le estropeó en el pueblo llamado Icazteguieta, que no sé si aparece ahí, Icazteguieta. Y cuando llama a la grúa le dice el de la grúa, ¿dónde estás parado? Dice, no sé, pero es un pueblo que se llama Estate quieta. Le sonaba a Icazteguieta. Bueno, son nombres a veces difíciles. Bueno, y ahora quiero que nos fijemos que nosotros estamos, la iglesia está en la ciudad de San Sebastián. Esta iglesia, la iglesia de Amara, donde estamos, el año que viene cumplirá 50 años de historia. Y luego la iglesia abrió un punto de testimonio en Irún, ciudad fronteriza con Francia, otro punto de testimonio ya al interior, que es Tolosa, y la población de Azpeitia. ¿Bien? Entonces el Señor nos tiene ahí en los diferentes lugares donde Él nos ha puesto, y luego están los grupos de hogar en las casas en otros pueblos de la provincia. Y esto lo ponemos para que oréis también por nosotros, y gracias por todo lo que hacéis para la obra del Señor, no solamente local, sino también a nivel nacional, y nosotros como obreros, que estamos en ese fondo de evangelización de la cual esta iglesia participa, también nos damos gracias. Y saludos de las iglesias Aitá, Amara, Irún, Tolosa y Azpeitia. Y la palabra Aitá significa en euskera papá. Así que nuestros hijos me llaman Aitá. Muy bien.
Pues volvemos otra vez gracias al punto de partida, al tema de hoy, y comenzamos. Una alegría podernos ver de nuevo. La iglesia está, aunque faltan muchos, qué bendición. Mirad, hermanos, no es posible que en el cielo estará lleno de almas, de personas que han creído en el Evangelio y que nuestras iglesias estén a veces vacías. El tema de hoy es un tema apasionante y muy importante, porque no deja de ser la consecuencia práctica, vivida en el día a día, en la vida de la iglesia local, de todo lo que hemos escuchado estos días. Y el tema es enfocados ahora en el servicio. En un servicio que todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos que hacer en lo que es la familia de Dios. Todos necesitamos encontrar un lugar dentro del hogar, que es la iglesia, donde nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades sean puestas al servicio de los demás. Una iglesia que se moviliza, haciendo que cada uno haga lo que puede con lo que tiene, esa iglesia necesariamente va a crecer. ¿Te lo crees? Sí. Una iglesia no crece cuando los que formamos parte de ella no participamos. Pero cuando los dones que han sido dados por el Espíritu Santo son puestos al servicio de los demás, eso florece. De manera natural y sobrenatural. El crecimiento lo da Dios, sí, no nosotros. Pero cuando se dan las condiciones para que ese crecimiento se da, hay que plantar, hay que regar, hay que cuidar, pues Dios trae fruto. Hay dos maneras posibles de unir las cosas. Una de ellas es por medio de la congelación y la otra por medio de la fusión a través del calor. Dos formas distintas, pero cuando coges dos cubitos de hielo se quedan bien pegados. Así que la unidad puede ser por el frío o por el calor. En este caso, los creyentes en Cristo estamos unidos por el calor y por el amor de Cristo. Y eso tiene una fuerza muy grande. Vamos a ver, más allá de qué hacer en la iglesia, que no es tanto el tema, aunque cada uno tiene que encontrar su lugar. ¿Dónde puede servir? ¿Qué hacer? Importa más la actitud con la que hacemos las cosas. Y aquí vamos a ver 3 requisitos básicos para el servicio. En primer lugar, vamos a leer el texto de Romanos 12, siguiendo con el tema de ayer, donde había una entrega incondicional, un compromiso radical del que hablamos, y una renovación espiritual. Y ahora dice el versículo 3 en Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, esta mañana, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pues Señor, tu palabra, bendícela. Primer requisito, se desprende del texto y de los textos que ya Josué nos ha leído en Efesios y en Filipenses. El primer requisito es la humildad. Lo dice el versículo 3. Presta atención.
Por la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol, os digo a todos vosotros que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación. Tengo que decir que hay personas que luchan con el sentimiento contrario, que tienen un concepto de sí mismas muy bajo, lo que ahora se llama la autoestima baja. Personas que no se gustan, que incluso se menosprecian al compararse con los demás. Eso es un problema. Pero aquí el problema es otro, que es la tendencia, digamos, general, de que a veces podemos llegar a pensar que somos más importantes que los demás. Y aquí el problema que había en la iglesia de Roma, porque escribe Pablo a los romanos, es parecido al que tenían los corintios, aunque los corintios lo vemos de forma como aumentativa, ¿no? Donde cada uno de ellos presumía de los dones que Dios les había dado y consideraba inferiores al resto de los hermanos dentro de la congregación. Y usaban esos dones de manera incorrecta. En el texto que hemos leído de Efesios 4 encontramos la misma exhortación. Lo repito porque Josué lo dijo. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando vemos que en la palabra de Dios, en diferentes textos, hay términos que se repiten, y uno de ellos es la humildad, la mansedumbre, el concepto que tenemos que tener apropiado, adecuado de nosotros mismos. ¿Por qué subraya tanto esto el apóstol? Por una sencilla razón. Porque ningún miembro del cuerpo de Cristo, ninguno de nosotros de los que estamos aquí es ni mejor ni peor que los demás. Nadie tiene derechos exclusivos a la gracia de Dios. Todos hemos sido salvados por gracia. Y todos formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, aunque cada uno luego tenga su particular función, pero no más importante que los demás. Siempre recordaré aquellas carreras de caballos en Inglaterra, donde había el caballo ganador al que todo el mundo apostaba. Tenía un nombre, no recuerdo cuál. Así que una de estas carreras, una clásica, una finalísima, casi todo el mundo apostó a este caballo ganador porque sabían que iba a ganar de nuevo. Pero en esa ocasión no ganó, perdió. Y no quedó ni en segundo ni en tercer lugar, sino mucho más atrás. La pregunta es, ¿por qué? El jinete era el mismo, lo conocía muy bien. El caballo era el mismo, había ganado carreras en semanas anteriores. ¿Qué falló? Pues solamente falló una cosa. Uno de los clavos que sujetaban la herradura del caballo estaba suelto. Suelto. Y eso le impidió al caballo realmente ganar la carrera. Por un clavito. Mira cómo funciona la iglesia. Tú has llegado aquí hoy, he llegado yo también. Sea que hayamos llegado puntuales o más tarde, y todo estaba preparado. Los músicos llegaron con tiempo para ensayar, los hermanos se ocuparon de la mesa, las sillas, después del día de ayer de la merienda, la mayoría nos fuimos sin recoger, sin barrer, sin limpiar. Necesitamos que cada cual encuentre su lugar, porque el trabajo de todos es importante. Y para esto se requiere humildad. Lo que aquí dice de la mansedumbre y de la humildad es un eco de las palabras del Señor Jesús cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se repiten los conceptos. Enfoquémonos en Jesús. El Señor completo y el Salvador completo es manso y humilde de corazón. Aprended de mí. La humildad y la mansedumbre no están de moda. Es más, se considera un signo de debilidad. Tú tienes que imponerte a los demás. No tienes que dar muestras de lo débil que eres, que somos todos, y tratar de impresionar a tu prójimo. Pero en la palabra de Dios, la humildad y la mansedumbre es un símbolo de fortaleza, no de debilidad. Eso es enfocarse bien. Una persona mansa y humilde, entre otras muchas cosas,
es aquella que no guarda rencor, ni alberga ninguna clase de resentimiento hacia los demás. ¿Quieres saber si eres una persona mansa y humilde en esta mañana? No importa lo que los demás te digan, porque no te conocen tan bien. Ni tan siquiera tú te conoces tan bien, ni yo tampoco, y a veces podemos tener una percepción equivocada. Pues hagamos un test. Creo que tenemos ahí vuestras notas, ¿no? Sí. Pues vamos con el test de mansedumbre y humildad. No aparece aquí las afirmaciones que voy a hacer en la pantalla, pero escuchadlas, y si luego alguien las quiere tener todas ellas, yo se lo envío a cualquiera de los 3 pastores de la iglesia. Un test con 4 preguntas sencillas. Si puedes ver que te quitan algo que tú has comenzado y se la dan a otra persona sin sentir amargura, eso es mansedumbre y humildad. Si puedes escuchar que alguien presenta un punto de vista opuesto al tuyo y respetas su opinión sin sentirte superior, eso es mansedumbre y es humildad. Si puedes ver que alguien no te saluda o te ignora por completo, pero no respondes de la misma manera, sino todo lo contrario, eso es mansedumbre y eso es humildad. Y finalmente, si alguien te critica y puedes sacar algún provecho de ello sin sentirte herido, eso es mansedumbre y eso es humildad. Hemos dicho antes, aprended de mí, son palabras de Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Pues cuando a Cristo le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. No importa cómo los demás vivan o respondan a las mismas cosas que te ocurren a ti, pero la fortaleza está aquí. Yo siempre digo que es mejor responder con gracia que callar con desprecio. Y tenemos que aprender a responder como Jesús respondía. Enfoquémonos en él. En segundo lugar, los versículos 4 y 5 de Romanos 12 nos están hablando de unidad. Porque dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si algo se recalca en todo el Nuevo Testamento, es la unidad y la unanimidad, el mismo sentir entre los creyentes. Esta es una constante repetición cuando uno lee el Nuevo Testamento. Este es el clamor del apóstol, porque sabe que aquí está la llave. Entre otras cosas, para que la gente crea, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Está bien tener actividades evangelísticas, está bien tener proyectos, está bien y es necesario salir a la calle, pero una iglesia que sale o no sale, pero vive en unidad, los que entran verán el evangelio vivo aquí. En el saludo cariñoso de los hermanos, en el respeto a la opinión de los demás, en sabernos escuchar los unos a los otros, en sabernos esperar, en sabernos entender nuestras diferencias, de las que hablaremos luego. Esta unidad, y esto es doctrina fundamental, no la tenemos que crear, porque ya ha sido hecha. Ya formamos parte del cuerpo de Cristo, los que en él hemos creído. No la tenemos que crear, pero dice el texto que la tenemos que guardar. Es decir, la tenemos que expresar. Los hermanos, esta mañana aquí, tenemos que ver que la unidad ya está hecha y que nosotros la expresamos. Y hay muchas formas de expresarla. Entre otras cosas, el saludo, el ósculo santo, el beso, el aprecio, las palabras de
de cariño, de afecto, entre otras cosas, el servicio en general. Y me encanta porque cuando uno dice, oh Señor, ¿cómo se hace esto? Hagamos preguntas al texto. Él nos manda guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Y cómo se puede guardar la unidad? ¿Cómo no dañarla? ¿Cómo preservarla? ¿Cómo expresarla bien? Pues en la palabra tenemos el mandato y tenemos el modelo. O sea que, ¿puedo ver cómo esto funciona en la vida real? Claro. Sería muy frustrante que el Señor nos dijera y nos mandara a hacer algo y no nos dijera cómo lo podemos hacer. A veces los padres decimos a nuestros hijos, hijo, que así no se coge la cuchara, que así no se come en la mesa, ¿vale? Pero tú luego le enseñas al niño a cómo coger la cuchara y a cómo coger el tenedor y a cómo comportarse en la mesa. Porque si solamente le dices que no lo haga así y no le das un modelo, va a repetir lo mismo. Pues aquí tenemos el mandato y el modelo. ¿Cuál es el mandato? Guardar la unidad, unánimes entre vosotros. Ahora, ¿cuál es el modelo? Lo tenéis ahí. Aquí tenemos algunos modelos. Está el modelo, llamamos bíblico porque está en la Biblia, del texto que hemos leído de Efesios 4:3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una iglesia que vive en esta línea va a expresar bien la unidad. Pero es que hay más modelos. Está el modelo trinitario, es decir, miremos cómo la misma Trinidad guarda y expresa la unidad. En el texto que hemos leído de Efesios 4, 5 y 6 se nos habla de un espíritu, que es el Espíritu Santo, un Señor, el Señor Jesucristo, y un Dios y Padre de todos. Fijaros, en una declaración tan corta, vemos cómo la Trinidad guarda y expresa la unidad. No hay competitividad entre las tres personas de la Trinidad. Aún tenemos más. Tenemos el modelo de Cristo, ya encarnado, en Juan capítulo 17. Ahí tenéis la cita, donde Él dice, para que sean uno. ¿Quiénes? Nosotros. Para que sean uno, así como nosotros, Él con el Padre somos uno. Versículo 22 y versículo 23, para que sean perfectos en unidad. Así que vemos como Cristo guarda como hombre, y Dios hecho hombre, la unidad para con el Padre. No hay división, no hay conflicto, no hay rivalidad, no hay competencia. Cada persona de la Trinidad tiene su función. Y cada miembro de la iglesia local tiene su tarea. Pero no importa quién hace qué. ¿No es más importante el pastor o los pastores? Porque si el clavito pequeño, el servicio que no se ve, no funciona, perdemos todos. Ahora, alguien podría decir, bueno, eso está muy bien. Eso es doctrina, eso es teología. Lo dice la palabra, lo muestra la Trinidad, lo dice el Señor Jesús. ¿Y esto cómo funciona en la vida real? ¿Me puedes mostrar un ejemplo? Sí. Está en el texto. Tenemos el modelo de una iglesia local, como la nuestra. La primera iglesia local, la de Jerusalén, que es la madre de todas las demás iglesias. Todos venimos, digamos, de esa raíz. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, se nos dice que los creyentes perseveraban, estaban unidos en la doctrina, pero no solo en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, lo sabes tan bien como yo. Aunque de visita no se pueden ver muchas cosas, siempre se respira algo. Cuando tú vas a una casa donde hay padres con hijos pequeños o hijos mayores,
Claro, uno se hace vulnerable cuando abre su hogar, no solamente por lo que tienes en tu casa, sino por el ambiente que ahí se respira. Y tú puedes notar, aunque estés de visita, si hay cierta unidad entre los miembros de la familia. Si después de comer cada uno luego se va a su habitación, o quedan en la mesa para conversar contigo o no, o aunque se vayan a la habitación, tú puedes apreciar también, sin que se entre en muchos detalles, cuál es el ambiente del hogar. En una iglesia pasa igual. No solamente fue nuestra experiencia cuando fuimos por primera vez a la iglesia en San Sebastián, no sabiendo nada de iglesia evangélica, pero si algo nos cautivó, nos llamó la atención, era ver la fraternidad, el amor, la unidad que se respiraba en el cántico, en el saludo, en el servicio. Y tú dices, bueno, esto es algo que no lo puede hacer una persona. Esto lo hace el Señor a través de muchas personas. Ahora, este no es el único motivo por el cual tú debes de quedarte en una iglesia. Pero si esto no se da, posiblemente ese no sea el lugar para quedarse. Porque cuando alguien me pregunta, bueno, nos pasa a nosotros, jóvenes como los que tengo aquí delante, que por estudios o por trabajo, o no tan jóvenes, emigran a otra ciudad. Y la pregunta es, pastor, ¿qué iglesia me recomienda? ¿A qué iglesia voy? Por iglesias hay muchas, ¿no es cierto? ¿Vale? Si tenemos ya contacto con Almería, pues imaginad a qué iglesia le vamos a recomendar que vayan. Nueva Vida, claro que sí. Si no conocemos, decimos, mira, busca una iglesia donde reúne estas características de Hechos 2:42. Escucha el Evangelio y discierne qué es lo que se predica. Si es la palabra de Dios o si son sermones motivacionales o personales y llenos de anécdotas y nada más. ¿Se predica la palabra de Dios? Primer requisito. Segundo, ¿hay un ambiente de fraternidad, de afecto, de cariño, de unidad, de acogida, de hospitalidad, comunión? ¿Hay un ambiente? Porque aquí nos dice la palabra, la comunión, el partimiento del pan, más allá de que se haga todos los domingos una vez en las oraciones. Es una iglesia que ora, que de alguna manera tiene temor de Dios y que se respira un ambiente de respeto al Señor. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque una iglesia que vive en armonía y en unidad, creo que lo dije ayer, una iglesia que vive en armonía y en unidad tiene una buena parte del testimonio ganado delante del barrio. De lo contrario, no, por muchas actividades que haga. Ahora, aquí tenemos ahora un capítulo que no está en vuestras notas, pero que lo quiero mencionar. Porque es tan importante este tema que Satanás lo sabe. Y va a tratar de torpedear la unidad de la iglesia. No le importará tanto que como iglesia hagamos 1000 cosas. Pero si la unidad, la mansedumbre, la unidad no está, eso tiene poco recorrido. Y como Satanás sabe que si puede empañar, porque no la puede romper la unidad está hecha, pero sí la puede empañar, haciendo que nosotros no la guardemos y no la expresemos. Quiero mencionar simplemente algunos obstáculos para que nosotros no caigamos en ellos. El primero de ellos, un obstáculo para la unidad en cualquier iglesia, son los personalismos. Cuando alguien o algunos pocos se adueñan de la iglesia. Un ejemplo triste en la Biblia tenemos en las cartas del apóstol Juan cuando habla de un tal Diótrefes, que le gustaba tener el primer lugar. Un culto a la personalidad. A veces esto también me preocupa. Porque hay quien va a una iglesia solamente por el pastor. Por ejemplo. Cuidado, porque los pastores también pueden caer. Y te pueden dejar decepcionado
Y al final dice, bueno, pues si esto ha pasado con esta persona a la que yo tanto admiraba, pues ahora ya no voy a ninguna iglesia porque ya no me fío de los hombres. Claro, no te fíes de los hombres. Fíjate del Señor, pero también guarda sabia distancia y no dar culto a la personalidad. Los personalismos. Pablo tuvo que corregir esto. Escribiendo a los Corintios cuando decían algunos, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y los más espirituales decían, no, nosotros somos de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta el apóstol. No está dividido, pero nosotros lo hemos querido dividir. No está dividido. Y él dice, ¿qué es Pablo? ¿O qué es Apolos? ¿O qué somos nosotros? Respuesta, 1 Corintios 1, 12 y 13. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Los ministerios con nombre propio ensombrecen el nombre del Señor Jesús y empobrecen la relación entre nosotros. Quiero aprovechar para dar gracias, porque los conozco bien, a los pastores y ancianos de esta congregación, que son cercanos, que son sensibles, que puedes contar con ellos. Eso es un valor añadido a cualquier iglesia. En estos años de experiencia en el ministerio, hemos descubierto, vayas por donde vayas, que una iglesia que crece a la sombra de unos buenos pastores, las personas que van llegando van a crecer a la sombra de una buena iglesia. Piénsalo. Primer obstáculo, los personalismos, que rompen o que quiebran o que empañan la unidad. El segundo obstáculo, muy vigente, el legalismo. En Mateo capítulo 16, versículo 6, dice el Señor Jesús, cuidaros de la levadura de los fariseos. Y en ese mismo versículo dice, cuidado también de la levadura de los saduceos. En un solo versículo aparece el obstáculo del legalismo, que ahora voy a hablar, y del relativismo. Cuidado de la levadura de los saduceos. En cuanto al legalismo, Cristo ya nos advirtió. Los fariseos eran guardianes celosos de la ley. No es malo estudiar la palabra, preservarla y ser celoso, en el mejor sentido de la palabra. Pero su celo estaba en la literalidad de la ley, no en el espíritu de ella. Entonces había una lista larga de normas externas que no están en la palabra y que ellos trataban de mejorar la misma escritura, dando reglas, normas de conducta. Y nosotros hemos conocido iglesias y conocemos iglesias donde casi te dicen y legislan toda tu vida paso a paso. Lo que tienes que ir, donde no debes de ir, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo tienes que vestir, cuál es el largo del cabello de una mujer, el largo de la falda, si lleva o no pantalones. Aún recuerdo una hermana que nos visitó hace tiempo y claro, quiso hablar con nosotros y bueno, a esta hermana le pasará algo. Y la pregunta era, pastor, ¿puedo ponerme aretes? Aretes, dijo ella, pendientes. ¿Y por qué lo preguntas? No, es que en la iglesia en la que yo vengo, ni maquillaje, ni falda, claro. Ni pantalón. Perdón, ni pantalón, ni pendientes. Digo, vale. Entonces tratamos de conducirla y no darle prohibiciones y tampoco decir, no, tú ahora puedes ponerte lo que... No, un momento. Hay que cuidar el proceso. Cada uno venimos con nuestra historia encima, tanto familiar como eclesial. Y los pastores ahí tenemos que pasar tiempo con las personas, escuchándolas, respetándolas, entendiendo el contexto del que vienen, antes de decirles cómo y de qué manera tienen que actuar o no. Y dejar que el Espíritu Santo vaya iluminando y guiando esas vidas. Cuidado con el legalismo, porque los fariseos daban carácter de doctrina a lo que no era doctrina, generando divisiones y contiendas. Pero luego tenemos el relativismo.
que era la doctrina de los saduceos. En un solo versículo Jesús dice, cuidaos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Repito el texto, Mateo 16, 6. Los saduceos era el sector liberal en los tiempos de Jesús. Así como los fariseos sí creían, en la palabra de Dios, aunque imponían luego sus reglas y lo convertían en legalismo, los saduceos no creían en doctrinas que para nosotros son fundamentales. Los milagros de Jesús, lo sobrenatural de Jesús, la resurrección de Cristo. Y hoy tenemos también iglesias donde todo esto lo ponen en duda. Y en lugar de tener una Biblia en sus manos, parece que tienen un libro de autoayuda. Y la Biblia no es un libro de autoayuda. Así que tener cuidado cuando escuches un mensaje por internet, si está enfocado en un legalismo terrible o está en un relativismo que le quita el poder y la autoridad a la palabra de Dios. Aún recordaré la conversación con el cura de la iglesia, con el cura, el sacerdote de la iglesia enfrente a la nuestra. Un hermoso templo, vacío. Como él me dijo, Jaime, ¿cómo es que tú tienes tanta gente joven en la iglesia? Como si yo tuviera la gente joven, no. Y yo solamente tengo aquí, me dijo él, 4 viejas. Vale. Le dije, hombre, estas 4 viejas que usted dice también tienen su lugar. Vale. Pero es que aquí no hay nadie, me dice. Solamente cuando hay un funeral o un bautizo. Y me dice, don Paco Cheleste, dice, Jaime, dame tu consejo, ¿qué puedo hacer? Que un cura le diga a un pastor, ¿qué puedo hacer? Y le dije, bueno, ya que me lo dices, Paco, no sé, no es una fórmula, yo no tengo la fórmula, pero predica la palabra, predica el evangelio. Desciende desde tu escalinata, toma un Nuevo Testamento en la mano, que vean que tienes la palabra de Dios en la mano, y predica lo que Jesús hizo, el evangelio. Y me dice, hombre, yo no puedo bajar y presentarme, bueno, pero por lo menos predica el evangelio desde arriba. Me dice, hombre, tú ya sabes que en el evangelio hay cosas que yo no creo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que no crees? Bueno, en los milagros, en ciertos milagros de Jesús. Yo le escuché y le dije, Paco, ahora ya sé por qué tu iglesia está vacía. Claro, no puedes pretender que la gente venga a escuchar cuentos, porque te vendrá un día, pero luego se marchará. Predica la palabra de Dios y las ovejas oirán la voz. Pasó el tiempo y me dijo, Jaime, hacemos un cambio, yo me voy a tu iglesia y tú vienes a la mía. Y le dije, pues no me importaría. Le damos aquí un lavado de cara, le dije yo, y ahí entramos toda la gente que no podemos entrar en nuestra iglesia. Y le digo, pero ya sabes que el obispo no te va a dejar. Digo, no me va a dejar. Efectivamente. Le pedimos los bajos parroquiales para hacer un encuentro de matrimonios. Dijo, tengo que hablar con el obispo. Dice, bueno, pues habla y yo dentro de un par de días te pregunto cómo fue la cosa. Voy dentro de un par de días y me dice, no he hablado con el obispo ni voy a hablar, aquí están las llaves, usa el local de abajo. Y utilizamos para hacer una actividad de matrimonios. Yo no tengo problema con eso. Perdonar si ofendo a alguien, no tengo problema con eso. Porque fue una oportunidad para dar testimonio también en el barrio, pero bueno, más allá de eso. Muy triste me quedé, porque esta es la doctrina de los saduceos. Eso también está en el movimiento evangélico, ¿eh? Pastores que ponen en duda la autoridad de las Escrituras. Y finalmente, el cuarto obstáculo, he mencionado el personalismo, el legalismo, el relativismo. Quiero mencionar otro que también siempre ha sido, digamos, muy actual, y es el separatismo. El separatismo es una actitud exclusivista que te lleva a pensar que solo tu iglesia tiene la razón y que solo tu doctrina es la correcta. Por lo tanto, tú te aíslas de aquellos que no son como tú, que no piensan, no creen lo que tú crees. Esta es una actitud exclusivista.
separatista, actitud de orgullo, de soberbia y de prepotencia. Todos queremos saber de la palabra y conocer la verdad y llegar, oyes, a saber más del Señor, ¿no? Pero aquí nadie tiene, sobre todo en los temas más delicados o menos, digamos, donde más se ha discutido, nadie puede decir, yo es que en esto yo tengo la razón, en todo. Oye, seguimos avanzando y seguimos profundizando, pero cuidado con esta actitud, porque el orgullo, si yo ahora pregunto aquí, ¿quién es humilde y quién es manso? Nadie va a levantar la mano para no pecar de falsa humildad o de humildad. Pero si yo pregunto, ¿quién es aquí orgulloso? Quizás alguien tampoco se atrevería a levantar la mano. Levanta la mano, sí. Orgullosos somos todos, claro que sí. Pero, ¿sabéis? El orgullo es como el mal aliento. ¿Qué quiero decir? Con el mal aliento pasa que todos los demás se dan cuenta, menos tú. ¿No es cierto? Y si alguien te quiere de verdad decir, oye, tómate un caramelo de menta. O sea, el orgullo es como el mal aliento. Y a veces, sin darnos cuenta, y no pensamos que somos tan orgullosos, realmente lo podemos llegar a ser. Y los demás se dan cuenta. Así que os dejo con estos obstáculos. Y terminamos con otro apartado dentro del texto que nos ocupa, versículos 6 al 8, cuando dice, de Romanos 12, de manera que teniendo diferentes dones, notad, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y aquí menciona algunos, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué pensáis que podemos ver aquí después de la unidad? ¿Qué puede venir? La diversidad. ¿Lo has pasado tú? Sí, me gusta. ¿Estáis en línea con el predicador? Claro que sí, así da gusto. Así da gusto. Tenemos la diversidad. El Dios Trino ama tanto la diversidad, así como la unidad, que cada copo de nieve es diferente. A nosotros nos parecen iguales, pero los que lo estudian saben que cada copo de nieve es diferente. Oye, eso es maravilloso, ¿no? Saber esto, por ejemplo, ¿no? Y así también la Iglesia. Somos diferentes. Siendo uno en Cristo, somos diferentes. Como en el matrimonio. Una sola carne, pero no perdemos las personalidades. No nos convertimos en la otra persona y viceversa. No perdemos nuestra singularidad. ¡Buah! No es lo mismo, no lo he dicho antes, no es lo mismo la unidad que la uniformidad. La uniformidad, todos pensando lo mismo. Todos vestidos iguales. Eso es ejército, eso es organización. Pero la Iglesia es un organismo vivo donde la unidad está presente en medio de la diversidad. Oye, si esto no lo puede hacer un grupo humano normal. Esto lo hace el Espíritu Santo. Y es maravilloso, por eso que no hay ningún grupo humano como la Iglesia. Porque todos los demás grupos se reúnen por afinidad. ¿Qué te gusta? ¿Caza y pesca? Venga, a la asociación Caza y Pesca. ¿Qué te gusta? ¿La montaña, el senderismo? Venga, a la asociación. Lo digo porque yo he estado ahí. Llego a la iglesia y ¿qué me encuentro? Digo mi propia iglesia, local. Pues con personas de 25 nacionalidades distintas. Sí, wow, sí, wow. Pero es que aquí no es que seáis diferentes, que también hay unas cuantas. Y digo, pero Señor, pero yo no estoy aquí porque tengo una afinidad. No, es que, hermanos, yo no os he elegido para que seáis mis hermanos en Cristo. El Señor nos ha elegido para que seamos el cuerpo de Cristo. Así que esto no es como una asociación. Esto es la iglesia del Señor. Esto es el milagro de Dios.
Tuvimos, por cierto, una experiencia en el 2020, antes de entrar la pandemia. Nosotros todos los años tenemos un texto lema. Y ese año el texto del lema es 2 Corintios, donde dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que decidimos recordar a la iglesia que como iglesia local somos como una embajada. Que cualquier persona de cualquier país del mundo puede venir, que se le tratará de atender. El que necesita arreglar sus papeles, pues tenemos hermanos que tienen experiencia en esto, se sientan con ellos o los acompañan, porque hay gente que viene muy desorientada. La iglesia como una embajada. Perfecto. ¿Qué hicimos? Pusimos banderas a lo largo de toda la capilla, el local. Banderas pequeñitas, todas las que pudimos encontrar por ahí. Muy bien. Al cabo de un tiempo nos llega un hermano de Biafra. De Biafra. Claro. ¿Alguien sabe dónde está? Sí, yo le dije, entonces tú vienes de... ¿Cómo le dije? ¿De qué país? De Nigeria. No, yo no soy nigeriano. Aunque Biafra está en Nigeria, bueno. Eso es como decirle a un vasco que es español. No, yo soy vasco, vale. Pero claro, aquí no estará la bandera de mi país, claro. Es muy pequeño. Y le dije, pues no lo sé. Pues echa un vistazo. Empezó a recorrer todas las banderas. Y un grito, ¡aquí está mi bandera! De Biafra. Dice, entonces me tengo que quedar en esta iglesia. Esta va a ser mi embajada. Y ahí sigue. Llega el domingo. Oyes, elegante, con el traje típico de su país, de Biafra, no de Nigeria. Un hermano muy educado, muy afectuoso, muy cariñoso. Ahora está muy contento porque ha podido venir con su esposa y su hijo. Y bueno, Señor, aquí tiene cabida todo el mundo. Y una iglesia que da cabida, no importa el color de la piel. Yo he nacido en el País Vasco, pero no soy vasco, solamente. No soy español, solamente, que lo soy. Soy primeramente ciudadano del cielo. Tengo, y tú también, otro pasaporte en el bolsillo. Con una nueva foto, una nueva identidad. Somos el pueblo de Dios. Eso es lo más importante, que no es renunciar a tus raíces, a tu cultura, a tu historia. No la tires, porque forma parte de tu vida. Aprecia todo eso, pero no des culto a tu cultura o a tu lengua, sino al Señor. Esta lista tan variada de dones que aquí aparecen, versículos 6 al 8, pretende ser orientativa, porque la lista es más grande. De hecho, tenemos 3 capítulos monumentales en el Nuevo Testamento donde se nos habla de los dones espirituales. Romanos capítulo 12, donde estamos, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, y luego ahí aparece un versículo en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, donde dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Así que aquí tenemos una lista grande. Pero notad el énfasis. Distintos dones, diversidad, sí, pero un mismo espíritu. Que nadie se crea aquí tan original, porque no somos originales. Dios ha repartido dones, temperamentos, experiencias, para que sean puestas al servicio de los demás. No es para ti, no vivas para ti misma, ni para ti mismo. No. Tú no eres el cuerpo de Cristo, eres un miembro del cuerpo, y yo también. Por lo tanto, distintos dones, sí, un mismo espíritu. Diferentes miembros, sí, aquí están representados, pero un solo cuerpo. Diversas obras de servicio, sí, pero un mismo Señor. Múltiples operaciones, sí, pero un solo Dios. Y me parece que muchos de nosotros, a veces sin darnos cuenta, incluyéndome a mí mismo, hemos dejado de ver el énfasis de todos estos pasajes que hablan de la diversidad de los dones. Lo que Pablo está diciendo es que ningún miembro del cuerpo de Cristo, ningún creyente, puede funcionar solo, sin contar con los demás. ¿Cuánta fuerza perdemos cuando algún creyente deja de reunirse? Con todos los dones y los recursos que Dios le ha dado. Pero ¿cuánta fuerza perdemos? No somos conscientes de lo que la iglesia pierde cuando tú faltas, cuando yo falto.
Los dones son importantes, sí, pero lo primero es la unidad, la mansedumbre, la humildad. El don es esencial, sí, pero primero es el corazón y la disposición a dejarse enseñar. Aprended de mí. Termino, pero lo vamos a terminar juntos. Después de todo lo que hemos dicho, mira a la persona que tienes a tu lado en este momento. Sí, mírala. Pero no solamente mírala, sino dile, si estás seguro de esto, te necesito. Dile, te necesito. A este, te necesito. Dile, te necesito. Os necesito. Te necesito. Ahora, ¿estás de acuerdo en que nadie es más importante ni más valioso que los demás? Lo tengo que repetir porque habéis estado ahí todavía entusiasmados. Nadie es más valioso y más importante que los demás. Pues dile a la persona que tienes a tu lado, eres importante. Díselo. Eres importante. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, en que con la ayuda del Señor tenemos que estar revestidos de humildad? Pues atrévete ahora, ¿eh? Dile a la persona que está a tu lado, soy tu servidor. Díselo, soy tu servidor. Ahora, hermanos, como nos tenemos que esforzar, porque lo dice el texto, por guardar la unidad, porque la tendencia es a ir por libre, nuestra sociedad individualista en esto no nos ayuda, porque cada uno va por libre, pero la Iglesia no puede ir por libre, ni tú y yo tampoco. Y si nos hemos dicho que te necesito, que eres importante, que soy tu servidor, pues tenemos que guardar la unidad en el vínculo de la paz. Por lo tanto, dile a la persona que está a tu lado, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. En la hoja de atrás del cuaderno hay trabajo para hacer en casa, porque no penséis que la conferencia termina aquí. La conclusión la tenéis que dar vosotros realmente. Y en el tema 4 de hoy, claro, aquí hemos abordado algunos temas, pero dice, ¿qué otros aspectos destacarías para un mejor servicio al Señor en su iglesia? Y aquí hay mucho todavía por completar. Pero ¿qué otros aspectos destacarías? Y me atrevería a decirte, mira, si pones aquí lo que crees que faltaría, habla luego con tus pastores. Enriquece esta conversación, esta comunión. Y si no estás haciendo nada en cuanto a tu tiempo de poder dedicar a visitar enfermos, a atender un servicio a una congregación, pues pregunta, ¿qué puedo hacer? Pastores, ¿dónde me ven ustedes? ¿Dónde mejor puedo encajar? Porque a veces uno no lo ve, pero otros se pueden ayudar. Y para eso estamos aquí, somos familia. No me quiero ir, porque hoy tenemos ya el culto en que estoy, sin que la iglesia ore por sus ancianos y pastores. Así que voy a pedir a Carlos, a Josué y a Pepe que paséis delante. Porque una iglesia que crece, lo dije antes, a la luz de unos buenos pastores, los que vengan crecerán a la sombra de una buena iglesia. Si por favor me acompañáis, me gustaría orar por ellos. La iglesia, nos ponemos de pie, por favor. Amado Dios, bendito Padre, todos somos importantes porque todos somos tuyos. Amén. Los que en ti hemos creído. Sí, Señor. Y Señor, el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino toda tu iglesia. Amén. Señor, en especial los más débiles, los más vulnerables son importantes porque hay que cuidar de ellos. Señor, si hay alguien aquí que duda,
que teme, que esté atravesando una crisis, que se vea tentado quizás a dejarlo todo, tu iglesia o incluso dejarte a ti, Señor. No lo permitas. Recuérdale quién es, que es tu hijo, que es tu hija. Si hay alguien aquí que todavía aún no ha creído en ti, Señor, trae convicción a su espíritu para que entregue su vida a ti ahora, que reconozca que es pecador, que es pecadora y que te necesita como Salvador completo para su vida. Pon tu arrepentimiento al corazón y trae convicción de pecado. Y Señor, tú has puesto pastores en la iglesia para cuidar el rebaño. Tú lo has hecho todo perfectamente y en orden, Señor. Así que oramos por Carlos y su familia. Por Carlos, por Marta, que tú también la restablezcas y que ella pronto pueda estar entre nosotros de nuevo. Y también que cuides de Emma. También gracias por Josué, por Esther, la familia pastoral que forman, juntamente con Keren, con Noah y con Josué. Bendícelos como familia, guárdalos, presérvalos. Y también gracias por Pepe y por Rosa. Gracias, Señor, por cómo ellos siguen estando ahí para servirte a ti. Y gracias por este equipo de varones que tú has levantado para esta congregación. Gracias por el respeto que tú también les das a través de los hermanos aquí. Y el cariño que ellos reciben y que ellos dan. Así que bendícelos, dale sabiduría, dale gracia y que puedan estar centrados en el ministerio de la palabra, en la oración y en el cuidado de las personas. Así que gracias por cada vida aquí representada. Echamos de menos a los que faltan, pero gracias por cada uno de ellos. Bendícenos, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues quedamos, no sé si despedidos, pero ahora ya... Yo una cosita, si me permitís. Nos vamos.